Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que son dos metales muy importantes que se encuentran en nuestra superficie terrestre, como lo son el aluminio y el boro. En ello vamos a hablar acerca de lo que es la extracción, las aplicaciones, sus puntos de fusión y sobre todo vamos a conocer acerca de cada uno de ellos. Somos estudiantes del Departamento de Ingeniería y Arquitectura en la Universidad Católica de El Salvador, Regional de Occidente, y se nos ha dado la tarea de hablar acerca de lo que son estos dos metales, como lo es el boro y el aluminio. En esta introducción conoceremos acerca de dos metales importantes que se encuentran en nuestra corteza terrestre, como lo hemos mencionado, el boro y el aluminio. El boro es un elemento metaloide, semiconductor, trivalente que existe abundantemente en el mineral bórax, y el aluminio es un metal plateado, muy ligero, buen conductor y resistente a la oxidación. Cada uno de estos elementos tiene sus propiedades, forma de extracción, las aplicaciones y también la nocividad al medio ambiente como a nosotros los seres vivos. Esto lo estaremos reflejando a continuación en nuestro video. Hemos planteado tres objetivos muy importantes, los cuales esperamos poder cubrir en el transcurso del video. El primero sería conocer los elementos, su historia y los procesos utilizados para poder obtener estos metales. El segundo, dar a demostrar cómo el ser humano ha hecho grandes inventos con estos elementos en cuanto a tecnología y cómo día a día está en constante innovación. El tercero, conocer cómo dichos elementos podemos aplicarlos en lo que es la vida cotidiana, como también en lo que es los seres vivos. Boro es un elemento químico de la tabla periódica que tiene el símbolo B y número atómico 5. Su masa es de 10.811. Es un elemento metaloide, semiconductor, trivalente que existe abundantemente en el mineral bórax. Obtención del boro. Los Estados Unidos de América, desierto de Mojave en California y Turquía son los mayores productores del boro. El elemento se encuentra combinado en bórax, ácido bórico, colemanita, kernita, ulexita y boratos. El ácido bórico se encuentra a veces en las aguas volcánicas. La ulexita es un mineral que de forma natural presenta las propiedades de fibra óptica. El boro puro es difícil de preparar. Los primeros métodos usados requerían la reducción del óxido con metales como el magnesio o aluminio, pero el producto resultante casi siempre se contamina. Puede obtenerse por reducción de halogénuros del boro volátiles con hidrógeno a alta temperatura. El B10 se usa en el control de los reactores nucleares como escudo frente a las radiaciones y a la detección de neutrones. Los cianuro de boro se oxidan con facilidad liberando gran cantidad de energía, por lo que se ha estudiado su uso como combustible. En la actualidad la investigación se está conduciendo en la producción de combustible en forma de hidrógeno con interacción del agua y de un borohidrate. El boro en la salud humana. Científicamente no se ha demostrado que el boro sea una sustancia considerada esencial en la dieta humana o que sea un requerimiento dietario en vertebrados e invertebrados. El cuerpo humano contiene al menos 0.7 miligramos por kilo de peso de boro obtenido del consumo de agua y vegetales. Dietas forzadas de 5 gramos al día pueden causar náuseas, diarrea y vómitos.
Algunas literaturas sugieren que 20 gramos al día de boro pueden ser mortal en organismos sensibles, pero no se ha comprobado. Otras literaturas parecen asociar la ocurrencia de artritis por la ingesta del boro, pero otras publicaciones estiman que este elemento debe ser considerado a nivel de elemento traza como esencial para el metabolismo del calcio, cobre, magnesio y la fijación de nitrógeno. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que el nivel aceptable de boro en el agua es de 0.5 ppm. En Europa los estándares locales oscilan entre 1 a 2 ppm y en Canadá 5 ppm. Aplicaciones de boro. El compuesto de boro de mayor importancia económica es el bórax, que se encuentra en grandes cantidades en la fabricación de fibra de vidrio, aislante, hiperborato de sodio. Otros esos incluyen las fibras de boro usadas en aplicaciones mecánicas espaciales. En el ámbito aeroespacial alcanza resistencias mecánicas de hasta 3600 megapascales. El boro amorfo se usa en juegos pirotécnicos por su color verde. El ácido bórico se emplea en productos textiles. El boro es usado como semiconductor. Los compuestos de boro tienen muchas aplicaciones en la síntesis orgánica y en la fabricación de cristales de borosilicato. Algunos compuestos se emplean como conservantes de madera, siendo de gran interés su uso por su baja toxicidad. Características principales del boro. El boro es un elemento con vacantes electrónicas en el orbital, por ello presenta una acusada apetencia de electrones, de modo que sus compuestos se comportan a menudo como ácidos de Lewis, reaccionando con rapidez con sustancias ricas en electrones. Entre las características ópticas de este elemento se incluye la transmisión de radiación infrarroja a temperatura ambiente. Su conductividad eléctrica es pequeña, pero es buen conductor de la electricidad a alta temperatura. Este metaloide tiene la más alta resistencia a la tracción entre los elementos químicos conocidos. El material fundido con arco tiene una resistencia mecánica entre 1600 y 2400 megapascales. El nitruro de borio, un elemento aislante eléctrico que conduce el calor también como los metales, se emplea en la obtención de materiales tan duros como el diamante. El boro tiene además cualidades lubricantes similares al grafito y comparte con el carbono la capacidad de formar redes moleculares mediante enlaces covalentes estables. Historia. Los compuestos de boro, del árabe burak y del persa burak, se conocen desde hace miles de años. En el antiguo Egipto la momificación dependía del natrón, un mineral que contenía boratos y otras sales comunes. En China se usaban ya cristales de bórax hacia el 300 a.C. y en antigua Roma compuestos de boro en la fabricación de cristal. A partir del siglo VIII, los boratos fueron usados en procesos de refinería de oro y plata. En 1808 obtuvieron boro con una pureza del 50% aproximadamente, aunque ninguno de ellos reconoció la sustancia como un nuevo elemento, cosa que haría Berzelius en 1824. El boro puro fue producido por primera vez por el químico estadounidense Weintraub en 1909. El aluminio.
La historia nos dice que el aluminio se utilizaba en la antigüedad clásica, en tintorería y medicina bajo la forma de una sal doble, conocida como alumbre y que se sigue usando hoy en día. Su nombre inicial fue aluminium. Fue propuesto por el británico Sir Humphry Davy en el año de 1809. El aluminio es el tercer elemento más abundante de la Tierra. Constituye aproximadamente el 8% de su corteza. Solo el silicio y el oxígeno son más abundantes. Solo existe en la naturaleza en combinación con otros materiales, silicato y óxidos, muy estables que dificultaron el desarrollo de métodos para obtener el aluminio en un estado razonable puro. Como metal su uso común es muy reciente. Las primeras civilizaciones utilizaban adobes ricos en aluminio para crear cerámica y sales de aluminio para hacer medicinas colorantes. En 1808 Sir Humphry Davy de Gran Bretaña estableció la existencia del aluminio y le dio su nombre, el antes mencionado, y en 1821 Pierre Berthier encuentra en Provenza una piedra dura, rojiza y parecida a la arcilla, que contenía un 52% de óxido de aluminio, a la que denominó bauxita. El aluminio no fue aislado como tal hasta 1825. El primer lingote de aluminio se presentó al mundo en 1855 en Exposición Universal. 30 años más tarde, en 1866, simultáneamente el francés Paul Heroult y el americano Charles Martin Hall hallarían el procedimiento industrial para obtención del aluminio a partir de la electrólisis. La presencia de este metal en la arquitectura se remonta a 1897 con la construcción de una cúpula de la iglesia de San Joaquino con aluminio impuro. La obtención, el procedimiento de extracción consta de dos fases. La primera es extracción de óxido de aluminio puro, la alumina de bauxita, y la segunda, reducción electrolítica del óxido de aluminio. La primera, la alumina, se obtiene a partir del método químico desarrollado por Bayer. Consiste en una serie de reacciones químicas desencadenadas clínicamente que comienzan mezclando bauxita triturada con soda cáustica líquida y calentada a baja presión, obteniendo así hidróxido de aluminio. Este se separa del residuo insoluble por precipitación. Por calcinación del hidróxido se obtiene la alumina con apariencia de un polvo blanco como la de sal de cocina. En el segundo método se dice que en 1886 Charles Martin Hall de Estados Unidos y Paul Heroult de Francia descubrieron por separado y casi simultáneamente que el óxido de aluminio o alumina se disuelve en criolita, en una mezcla de densidad inferior a la del aluminio, con lo que éste sedimenta evitándose su oxidación con el oxígeno atmosférico, pudiendo ser descompuesta electrolíticamente en una cuba que actúa de cátodo con electrodos de carbón que actúa de ánodo. El cátodo se deposita de aluminio líquido, ya que el baño se encuentra a una temperatura superior a la de su punto de fusión, que cae por gravedad al fondo de la cuba electrolita, de donde se retira. De este proceso sale el aluminio con un 93.3 y 99.8% de pureza. Para producir una tonelada de aluminio se requiere de 5 toneladas de bauxita para 2 toneladas de alumina, con un consumo de 1300 kWh por hora. El aluminio obtenido se denomina primario y no es utilizado en esta forma, sino aliado con otros metales que le aumentan sus cualidades y propiedades como resistencia a la corrosión y características mecánicas y de elasticidad. Las aleaciones de aluminio se presentan en forma de tochos para extrusión, placas para laminación y lingotes para fundición, y son materia prima para la industria de transformadoras. Dentro de las aplicaciones, uno de los aspectos más importantes del uso del aluminio es su reciclaje total. De esta manera se disminuye considerablemente los gastos para producirlo. Por su alta resistencia a la corrosión, las magníficas propiedades estructurales, la calidad de fabricación y su coste relativamente bajo, en la arquitectura e industria se puede utilizar en puertas, ventanas, contraventanas y muros. Por su proporción resistencia-peso, un volumen de aluminio pesa menos que un tercio del mismo volumen de acero. Los únicos metales más ligeros son el litio, el berilio y el magnesio.
Se utiliza para construir aviones, bicicletas, automóviles y otras aplicaciones. Prima la movilidad y la conservación de la energía. Por su elevada conductividad de calor, el aluminio se emplea en radiadores de cocina y en pistones motores de combustión interna. Por su buena relación conductividad eléctrica-peso, si bien es un 63% menos conductor que el cobre, para un mismo volumen pesa menos de la mitad. El peso tiene mucha importancia en la transmisión de electricidad de alto voltaje a larga distancia y actualmente se usan conductores de aluminio en tendidos eléctricos. Por su alta resistencia sometido a bajas temperaturas, el papel de aluminio de 0.018 centímetros de espesor, actualmente muy utilizado en uso domésticos, protege los alimentos y otros. También lo vemos reflejado en lo que es los disipadores de calor dentro de las tarjetas electrónicas. Existen tres tipos de procesos de fundición diferenciados aplicados al aluminio. El primero es fundición en molde de arena, otro sería la fundición en molde metálico y por último tendríamos fundición por presión o inyección. Al hablar de la toxicidad en la salud por parte del aluminio, esta se produce principalmente cuando se consumen medicamentos que contengan altos niveles de aluminio o se inhala polvo de aluminio que esté en la zona de trabajo. Puede ser también que se dé cuando se vive cerca donde se extrae o se procesa el aluminio, o se colocan vacunas que contengan aluminio. También se puede ingerir alimentos críticos preparados sobre una superficie de aluminio. Compatibilidad del aluminio con otros materiales, por ejemplo el acero no protegido se oxida y los arrastres del óxido simplemente manchan el aluminio. En presencia de un electrolito, tal como el agua de mar o las condensaciones de humedad en la atmósfera industrial, se pueden producir ataques locales. Es conveniente evitar el contacto directo efectuado sobre el acero. Tratamientos como el zincado, pintura pigmentada al zinc, la pintura bituminosa o aislado del aluminio del acero por la interposición de una banda plástica de neopreno. El contacto del cobre y sus aleaciones, que serían latón, bronce al aluminio, es peligroso para el aluminio y deben aislarse convencionalmente de los metales dichos mencionados. Aunque el plomo es más electropositivo que el aluminio, existen numerosos ejemplos de contactos aluminio-plomo que se comportan perfectamente bien. No se aconseja en particular la utilización de pinturas al óxido de plomo, minio de polvo, el aluminio con el yeso cemento, el polvo de yeso o de cemento en presencia de humedad y las salpicaduras de yeso o de cemento fresco provocan un ataque superficial al metal, dejando manchas blancas después de limpiado. Incluso sobre el aluminio anodóseo, estas manchas no tienen prácticamente influencia sobre la resistencia misma del producto, pero afectan su aspecto superficial. El ataque sobre el aluminio se detiene cuando el yeso o el cemento ha fraguado. El aluminio con la madera. La mayor parte de las maderas secas no ejercen acción sobre el aluminio. No obstante, ciertas maderas tales como el roble y el castaño sufren una reacción ácida en presencia de la humedad. Por lo tanto, es conveniente pintar o barnizar maderas antes de ponerlas en contacto con el aluminio. El boro es un semimetal, su símbolo es B, su número atómico es 5, su masa atómica es 10.811 U+, su electronegatividad es 2.04 y su nivel de oxidación es 3. Tiene un aspecto de un polvo amorfo marrón oscuro, de gran dureza, y no reacciona fácilmente con el oxígeno, ni con el agua, ni con los ácidos y bases diluidos. En 1808, los científicos Louis Thénard y Joseph Gay-Lussac en Francia y Sir Humphrey Davy en Inglaterra prepararon una forma impura del boro por reducción del ácido bórico con potasio.
El boro ocupa el 38º lugar en abundancia de los elementos en la corteza terrestre. No se encuentra libre en la naturaleza. Las fuentes para la obtención de compuestos de boro han sido tradicionalmente el bórax en el lago Bórax de California y el ácido bórico presente en las solfataras toscanas. Se usa para fabricar vidrios de borosilicato, por ejemplo Pyrex, y esmaltes, principalmente de utensilios de cocina. También se usa para obtener aceros especiales de gran resistencia al impacto y otras aleaciones. Debido a su gran dureza, se emplea en forma de carburo para fabricar abrasivos.